prohibido olvidar. Súbame, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Les recordamos que nos pueden ver en Twitter a través de @punto de corte, en YouTube en Punto de Corte TV, Facebook, Instagram, en LinkedIn y no se pierdan TikTok. En verdad que nos estamos convirtiendo en el portal de TikTok más relevante en este momento en Venezuela, con todo lo que es el resumen informativo que estamos desarrollando, porque se está haciendo material importante, exclusivo para el formato de TikTok. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, una entrevista que va a profundizar un poco sobre el tema de las transiciones en Venezuela, pero especialmente analizando la transición o la posible transición de Venezuela a partir de las propias experiencias de transición de nuestro país. Un aporte un poco más allá de todos estos análisis de transición que se hacen tomando en cuenta a otros países que han vivido otras transiciones políticas. Vamos a ver lo rico, la riqueza extraordinaria que hay en experiencias de transiciones en nuestro propio país, que además nos sirven como referencia historiográfica y también como elemento de cultura para ubicar este tema. Y para ello vamos a tener con nosotros a Michael Navas, que es historiador y además tiene un libro especializado en este tema de transición en Venezuela. Para abordar este primer segmento vamos a comentar algunas de las noticias más relevantes que hemos escogido para analizarlas con ustedes, que ustedes pueden hacer sus comentarios a través de la cajita de diálogo en YouTube o puedan comentarlo también a través de nuestra cuenta en Twitter, en la transmisión en Facebook, y también pueden comentarnos a través de Telegram. Esto lo desconozco, Humberto. Yo no sé si en Telegram, mientras la gente va viendo, puede ir, me imagino que lo puede ir viendo a través de nuestro canal en Telegram. Nuestro canal en Telegram es Punto de Corte. Si usted busca en Telegram el canal Punto de Corte y se afilia a nuestro canal, va a tener la posibilidad de ver toda nuestra programación a través de Telegram. Le aparecerá un aviso arriba: transmisión en vivo, Punto de Corte, programa tal. Y usted, con entrar a Telegram, va a poder ver desde su teléfono de manera inmediata la posibilidad de toda nuestra programación. Falleció el arquitecto venezolano José Fruto Vivas. José Fruto Vivas es uno de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial, o fue uno de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial de Venezuela. Aún a pesar de su simpatía y militancia con el chavismo, cosa que quizás sea lo que pudiese abrirnos alguna distancia en relación con esto. Además, Fruto Vivas ya a los 94 años, en sus últimos años, en verdad que era evidente que lo llevaban a esos eventos sin una mayor capacidad de lucidez o conciencia de lo que quizás estaba sucediendo en el contexto. Sin embargo, Fruto Vivas fue un arquitecto brillante y nadie le quita lo bailado. Fruto Vivas, además de haber sido el que diseñó el Club Táchira acá en la ciudad de Caracas, también fue el que creó el pabellón de Venezuela en la Exposición Universal de Hannover, que actualmente reposa en la ciudad de Barquisimeto. Además, también fue doctor honoris causa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, Premio Nacional de Arquitectura. Y bueno, tiene un sinfín de obras y de creaciones, pero además Fruto Vivas tenía un plan para Caracas. Y me comprometo con ustedes a tratar de hacer en los próximos programas, dedicarle un programa especial al plan para Caracas de Fruto Vivas. Quizás me faltaría conseguir al urbanista o al arquitecto que manejara en detalle esto y pudiésemos intercambiar, pero Fruto Vivas tuvo unas concepciones básicas fundamentales. De hecho, muchas de las pocas obras que ha hecho este gobierno en Caracas para la ampliación de la autopista fueron diseños en principio pensados para el ensanchamiento de las vías y el mejoramiento de la circulación, pero Fruto Vivas tenía cosas
tan geniales en el planteamiento del rediseño de la vida de Caracas, que incluso había pensado en horas distintas, una cosa muy elemental, horas distintas para las entradas de la gente de los bancos, de los colegios y de los trabajadores de la administración pública. Sencillo, si tú alternas el tema de las entradas de las horas y corres las horas de los servicios hacia abajo o hacia arriba, pues no generas colapso en la ciudad. Desde esas cosas tan sencillas pero tan básicas de pensar urbanísticamente la ciudad, hasta obras que pudiesen permitir evitar de manera consciente que todos los camiones de esta ciudad que van de occidente a oriente, de oriente a occidente, tengan que pasar por la mitad de Caracas. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y ojalá que este momento de recordar a Fruto Vivas, más allá de llevarlos a locuciones presidenciales, en donde Fruto ya no podía lamentablemente sino pararse y en el silencio de su edad, en sus dificultades de comunicación, prestar su imagen para tratar este gobierno de apoyarse en intelectuales que les quedan muy pocos, podamos nosotros verdaderamente más bien aprovechar el conocimiento, la experiencia y resaltar las obras que desarrolló Fruto Vivas para la ciudad de Caracas y para el país entero. Por otra parte, vamos a entrar en dos temas internacionales, pero que están directamente vinculados con Venezuela. Maduro se encuentra en una circunstancia importante en este momento de aislamiento internacional, más allá de las sanciones y más allá del llamado bloqueo por parte de ellos que no existe. Ya no hace falta que venga absolutamente nadie a imponer sanciones a Venezuela o a tratar de restringir las relaciones económicas con Venezuela, porque es que hoy la izquierda latinoamericana y mundial, pero en específico la latinoamericana, está poniendo en clara evidencia que no quiere tomarse la fotografía con Maduro ni por casualidad ni por equivocación. La distancia que se abre por parte del gobierno chileno, por parte del gobierno argentino parcialmente, por parte del gobierno colombiano, las dificultades que tienen las izquierdas, por ejemplo en Perú, y la posibilidad de que Lula da Silva gane en Brasil y que le esté, como decimos comúnmente en Venezuela, con un término distinto al que voy a utilizar con ustedes, que le esté sacando el trasero a Maduro, eso quiere decir que hay una reconfiguración importante de las concepciones de izquierda, y ninguno, excepto la bestia de Ortega en Nicaragua, están tratando de secundar o apoyar de manera directa al gobierno de Nicolás Maduro. Y digo la bestia, disculpen el término para dirigirme a un presidente electo en Nicaragua, porque se duda de esta última elección, porque sacó a todos sus candidatos, a los candidatos de oposición, los mandó a meter presos y hoy está persiguiendo a la iglesia, a los dirigentes sociales, en una racia desde el punto de vista social y político que es imperdonable por parte de Daniel Ortega. Cosa similar a la que pasa también en Cuba. Queda el triángulo de la perdición roja en América Latina y Centroamérica, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero afortunadamente el resto del continente hasta ahora da señales claras de que aún a pesar de que la izquierda sigue teniendo posicionamiento para la expresión de la mayoría de los pueblos de América Latina, sin embargo no es la izquierda chavista y mucho menos madurista la que se encuentra en ese sentido. Y lo decimos ¿por qué? Porque Lula da Silva sobre Venezuela dijo: no existe presidente insustituible. Además, defendió la realización de elecciones libres en Venezuela. O sea, que está reconociendo Lula da Silva que en Venezuela no hay elecciones libres y que exige que haya elecciones libres, así como también resaltó la importancia de que haya alternancia en el poder. ¡Caramba! El camarada Lula le está diciendo a Maduro que en Venezuela tiene que haber alternancia en el poder. Interesante, además lo dice un hombre que ya estuvo 2 periodos presidenciales, que después puso a su segunda al mando y salió del poder, llegó otro que pues no tiene nada que ver con él y ahora va a competir con él para volver a la presidencia.
no es precisamente Lula un ejemplo clásico de la alternancia que uno esperara. La verdad es que se ha sujeto a los resultados electorales. Y en todo caso, lo que estamos seguros es que el mensaje tiene que llegar muy claro para aquellos lulistas, maduristas en Venezuela, que piensan y que están alegres porque cuando Lula llegue a la presidencia en Brasil, que posiblemente sea así, ellos se van a sentir cómodos y tranquilos y relajados porque van a tener aliados por casi todas las fronteras. Pues entérense que parece que quizás Lula no vaya a apoyar las sanciones, pero tampoco va a apoyar la alcahuetería, o no va a alcahuetear el hecho de que Maduro y que el PSUV siga una hegemonía de poder de más de 20 años, cambiando como si fuese una monarquía, el rey designando a su heredero y el heredero designando a su vástago. También Petro en Colombia está diciendo cosas. Primero, aquí daban por contado que abrir la frontera era un hecho cuando llegara Petro. Han pasado ya unas cuantas semanas y pareciera que Petro se la está pensando bien en relación a cómo deben ser los procedimientos para avanzar en ese sentido y no improvisar. Había mucha alegría, especialmente Diosdado Cabello, este señor encargado de hacer este bodrio comunicacional en Venezolana de Televisión, en donde permanentemente descalifica y en donde descalifican tanto a mi persona como a Punto de Corte, como a actores políticos de la oposición, y lo que hacen es permanentemente ofender y descalificar. También en algún momento la agarró con Petro en las elecciones pasadas y dijo, bueno, ese señor que había venido a pedir un poco de plata y después habló mal de nosotros, no lo queremos más. Cuando ganó Petro, hizo todo un bonche. Lanzó cohetes, estaba alegre, pero resulta ser que el día de ayer Petro, con base en una información en donde estaba la imagen de Diosdado Cabello solicitando que se opere rápidamente la detención de los opositores que forman parte de monómeros en territorio colombiano y de todos los opositores que estaban allá, el señor Gustavo Petro le respondió a Diosdado Cabello que el mandatario dijo o emitió un breve mensaje en el que aseguraba que su país garantiza el derecho a asilo y el refugio. Diosdado Cabello pidió extraditar a los opositores venezolanos que se encuentran en territorio neogranadino y esta fue la respuesta que le dio Petro, que además también le había dado ya una respuesta a Vladimir Padrino López, haciendo que tuviese que meterse la lengua en el orto. Vladimir Padrino López, que había prácticamente, le quieren tirar línea a Petro, ¿vale? Y resulta ser que Petro, podemos aún no estar de acuerdo con su perspectiva ideológica, pero es un hombre que ha demostrado tener capacidad de autonomía y criterio propio de decisión hasta ahora. Esperemos que siga siendo efectivamente así. Vamos a dejar hasta acá el análisis de las informaciones que hemos escogido el día de hoy, y para el próximo segmento vamos a ver y analizar la editorial que ha hecho nuestro equipo de producción en relación con el tema de las transiciones en Venezuela. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Cuando estudiaba en la Universidad Central de Venezuela, recuerdo que en la materia de sistema político venezolano, el profesor Eladio Hernández nos mandó a hacer un trabajo sobre las transiciones. Y en verdad que era una cosa difícil comprender cómo en Venezuela todo el tiempo se dice que estamos en una transición, o por lo menos en aquel momento se decía. Todo el mundo decía, no, es que estamos permanentemente en una transición. La verdad es que desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de las ciencias políticas,
hay momentos efectivamente de transición, hay momentos de transformación. Así fue mi trabajo, de las transiciones a las transformaciones en Venezuela. En especial la comprensión desde el punto de vista de los momentos históricos a través de la distancia y del impacto que pueda estar generando a la sociedad. Las transiciones no son más que un cambio de modelo. O sea, en este caso, generalmente se asocia la posibilidad de salir de dictaduras para pasar a democracias. También podría ser lo contrario. Las transiciones no todas son para bien. En Venezuela ha sucedido varias transiciones que no han sido para bien. Sin embargo, tenemos la posibilidad de entender y de analizar estas transiciones a partir, por lo menos en el siglo XX, de este maravilloso audiovisual que nos desarrolla nuestro equipo de producción en Punto de Corte, que nos va a permitir tener unas referencias para después conversar con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a verlo. Hoy día, muchos hablan de la transición política que pudiera desencadenarse en Venezuela, pero desconocen la historia contemporánea de nuestro país, ya que nuestra historia es rica en este tipo de situaciones vividas en el complejo siglo XX. Hagamos un breve repaso. La primera transición se inició en diciembre del año 1935, después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, y fue entonces cuando al general Eleazar López Contreras le tocó orientar y tutelar otra transición ejemplar, donde con dosis adecuadas de mano dura y apertura de concesiones y medidas de fuerza conduciría al país hacia un juego democrático activo, que luego profundizaría su sucesor Isaías Medina Angarita. La segunda transición, y quizás una de las más traumáticas y con polémicas consecuencias, la vivió el país entre 1945 y 1948, en el llamado Trienio Adeco, donde ese partido se asoció a un grupo de jóvenes militares para derrocar mediante un golpe de Estado al gobierno del general Medina Angarita, abriendo a un tiempo que, si bien materializó la legítima y postergada aspiración colectiva de elegir a los gobernantes por voto universal, directo y secreto, también abrió paso a un proceso de duras y rudas confrontaciones con pretensiones excluyentes, sectarias y hegemónicas de gobernantes que fueron generando odio, polarización y radicalización, que serviría de justificación para que los militares que habían conspirado con Rómulo Betancourt y su partido decidieran echarlos del poder, iniciando así un periodo de larga y represiva dictadura militar que se prolongó por casi 10 años. La tercera transición se dio a partir del 23 de enero del año 1958, cuando Venezuela vivió otra transición ejemplar. Una amplia alianza de sectores políticos y sociales no solo lograron tumbar al dictador Marcos Pérez Jiménez, sino que condujeron al país a un sistema democrático, desafiando aquel difícil año de conspiraciones y golpes militares hasta asegurar que el pueblo se expresara y eligiera un nuevo gobernante en diciembre del año 1958. Uno de los aspectos más importantes de la era democrática en Venezuela es que enfrentó y saldó positivamente el tiempo de violencia desatado en nuestro país durante los años 60, donde al final esos sectores políticos, civiles y militares lograron derrotar contundentemente la insurrección, iniciando un periodo de reflexión y ratificación que permitió una reinserción ejemplar a la vida política, y donde las medidas de perdón, pacificación y rehabilitación facilitaron la normalización de la vida nacional, sin traumas ni heridas abiertas. Finalmente, la cuarta y última transición del siglo XX en nuestro país ocurrió en el año 1998, con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder, por la vía de los votos. Luego del alzamiento militar del 4 de febrero de 1992, esta es considerada la última transición, en principio, pacífica, a pesar del verbo amenazador del entonces candidato ganador, abriéndose a un proceso aún inconcluso, que concebido por etapas, ha devenido en un proyecto hegemónico con pretensiones de poder a largo plazo, marcado por una confrontación y polarización de la población venezolana. Fue un siglo hecho de excepcionalidades y peculiaridades, que lo caracterizó por ser un periodo lleno de transformaciones muy profundas, con una distribución distinta del poder por parte de la sociedad, la alternabilidad y la celebración de elecciones competidas y sin resultados necesariamente predeterminados, lo que provocó los acuerdos para la gobernabilidad y la alternabilidad e incluso el significado que tuvo para muchos venezolanos que dejaran atrás ancestrales temores sobre el tema de la política
y el poder. ¿Podemos aprender de las transiciones en Venezuela o tenemos que irnos a Sudáfrica, a Polonia, a España, a Argentina, a Chile para comprender cuál es el futuro de la transición de la política venezolana? ¿Habrá transición en Venezuela? Estamos a las puertas de una transición. ¿Qué nos dicen las referencias históricas? Bueno, acabamos de ver una importante transición en el 58, una referencia quizás importante del 68 y estamos viendo además cómo fue una transición tan traumática como la que estamos viviendo en consecuencias hoy. Por cierto, que generalmente estas transiciones tienen unos periodos de 20 años en su haber. ¿Será que toca entonces en este marco de ciclos poder observar? Porque además hay una anterior, que es la del 36 al 48, o sea, hay unos márgenes de error entre 15, 20 años que podrían estar dándonos referencias de que Venezuela está a las puertas de la necesidad de una nueva transición. Bueno, este tema lo vamos a discutir con nuestro invitado del día de hoy, Michael Navas, licenciado en Historia, egresado de la UCB, magíster en Educación Superior, tesista de maestría en Historia, actual profesor de Historia de la Universidad Santa María y que escribió un libro sobre la transición de la dictadura de la democracia de 1958 a 1962. En el próximo segmento lo tendremos a profundidad. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. El equipo de corresponsales de Punto de Corte, ubicado en las diversas regiones de Venezuela, está preparado para llevarles todos los detalles y acontecimientos informativos de un país sumido en distintas crisis, con protestas diarias por servicios públicos, salarios, educación y derechos humanos. De lunes a viernes en el noticiero de Punto de Corte, por todas nuestras plataformas digitales. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Bienvenidos a Prohibido Olvidar en su segmento de entrevistas. Y el día de hoy estamos con Michael Navas. Michael Navas es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Educación Superior. Actualmente es tesista de la maestría en Historia y profesor de Historia en la Universidad Santa María. Escribió un libro sobre la transición de la dictadura a la democracia de 1958 y 1962. ¿Y quién más que Michael? Bienvenido, para estar con nosotros el día de hoy para hablar sobre este tema que hemos editorializado, que es el tema de las transiciones en Venezuela. En el marco, Michael, de todas estas disertaciones que se han hecho en los últimos tiempos en el país, de pensar en una transición en Venezuela como si fuésemos Polonia, como si fuésemos España, como si fuésemos Chile, Argentina, Uruguay y, para de contar, Sudáfrica, todos estos países que han vivido etapas y desarrollos de transición importantes, con episodios interesantísimos de procesos de negociación, de coexistencia desde el punto de vista electoral, o de transiciones mucho más violentas o definitivas, determinadas por la muerte del rey o del monarca, del jerarca que estuviese en ese momento ejerciendo el poder. En Venezuela hemos estado hablando en los últimos años de la posibilidad de una transición y se ha ejercido por parte de algunos cuantos políticos escenarios de transición de fuerza o de transición electoral. Pero nosotros tenemos nuestros propios referentes de transición y precisamente en ese sentido quisiera que nos aportaras un poco las referencias de esos momentos de transición en Venezuela, especialmente este de 1958, ¿no? Sí. Bueno, primero gracias, Ningber, por la invitación a tu programa. Fíjate algo, ¿no? Yo creo que para marcar una referencia histórica
en este tema que es las transiciones, hay que ubicarnos en 1935. Recuerda que en 1935 es marcada esa fecha, el 17 de diciembre, por la muerte del general Juan Vicente Gómez. Y los historiadores, la historiografía nacional clásica, en un principio marca esta fecha como la primera transición hacia una democracia, ¿no? Luego te Es comento, una transición porque se pasa de una dictadura a una democracia. a una democracia. Sin embargo, fíjate, ahí hay un inciso. ¿Cuál es el problema que hay con eso? El problema es que López Contreras no representó una democracia representativa como la que nosotros entendemos hoy en día. Representó López Contreras una apertura de derechos que efectivamente El reconocimiento de partidos políticos. y que efectivamente comparándolo con lo que había cuando Juan Vicente Gómez, incluso hasta con Cipriano, evidentemente hay aperturas democráticas, pero no se puede hablar tampoco de una democracia real, ¿ok? Como la que, repito, entendemos hoy en día, ¿no? Lo que tú dices, los partidos políticos, la demolición de la rotunda, el acercamiento a todas las organizaciones políticas que se empiezan a formar y que después se van a fundar en los principales partidos, pero en un principio organizaciones de estudiantes, organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales de todo tipo, van a llover de izquierda y de derecha, ¿ok? Porque ese es otro tema, es decir, López Contreras intenta en ese momento pues aglutinar todo. Pero a mí lo que me interesa de marcar este punto de referencia es el hecho de que López Contreras llega haciendo referencia a un plan de gobierno. Si López Contreras se presenta en febrero, porque aunque él era el presidente encargado, porque era encargado porque la Constitución así lo hacía, en la ausencia del presidente, el ministro de Marina y Guerra es el que asume la presidencia interina. Y efectivamente él era el presidente provisional. ¿Qué hace López Contreras? Recordemos que en el 35, para elegir al presidente, el Congreso lo elegía, no lo elegía los ciudadanos de a pie y los ciudadanos comunes. Entonces, él necesitaba ganarse el Congreso, entendiendo también que había otro sector pujante de la familia de Gómez que pretendía el poder. Entonces, la primera característica es que el famoso plan de febrero, que se le denomina así, porque es en el mes de febrero que llega López Contreras al Congreso, que es un plan reivindicativo. ¿Okay? Es un plan reivindicativo, no un plan de cambios profundos políticamente, pero sí de reivindicaciones sociales que estaba la sociedad venezolana que tenía ausencia la sociedad venezolana. Y eso logra una simpatía mayoritaria por el PDB, que es el partido que está gobernando en aquel momento, que es el partido de Gómez en el cual él participa. Gana la mayoría y que se convierte en presidente. Entonces, tenemos una característica fundamental, es un plan de gobierno. La otra característica que a mí me parece que no es tan positiva es el tema de que estos muchachos que vienen naciendo, que son organizaciones políticas que se le presentan a López Contreras, no tienen posibilidad de participar en la política. Es decir, esta transición se da del mismo partido del gobierno, con las mismas personalidades del gobierno, con las mismas protagonistas que antes también eran gobierno y que no permiten que las nuevas generaciones entren en la política. Estamos hablando de la generación del 28. Estamos hablando de la generación del 28. Empieza a emerger esa generación. Por supuesto, esa generación incluso con una raya en su gobierno, que es el inciso 6 de la Constitución, que prohibía la propaganda comunista. Entonces, yo creo que esa es una característica de esa primera, que la historiografía la ha querido llamar la primera transición y que hoy está en cuestionamiento porque, bueno, hay algunos que comentan que no hubo ninguna transición, sino que fue sencillamente otra fase del gomecismo, ¿no? Otra fase de la dictadura gomecista. El otro momento histórico, como segundo punto, está el año 45, que ciertamente... Trienio de Eco. Sí, el trienio de Eco. Mira, es la fecha que más diatriba trae entre los historiadores. Claro. Y yo creo que en la sociedad venezolana, que si es la revolución, que si es el golpe de Estado, que si los militares buscaron a Rómulo, que si Rómulo buscó a los militares. No está catalogado, fíjate, como una transición, porque fue primero, con tan características tan puntuales, recordemos que... O quizás una transición al revés. Al revés, ¿cómo? A ver. Claro, porque pasas de un proceso de avance de la posibilidad de una etapa de democratización a facilitar todo un proceso que termina siendo una dictadura muy brutal. Claro, el tema es que recordamos que en el 48 nuestro amigo Rómulo Gallegos se hace presidente con una constituyente, es decir, cuando a mí me preguntan, un estudiante que en mi salón de clases me pregunta, profesor, ¿qué posición tiene usted? Yo te digo, mira, el 18 de octubre del 45 para mí es un golpe de Estado cívico-militar, con un gobierno, una junta de gobierno cívico-militar, que le llamaron ellos revolucionaria, pero
que se da un proceso revolucionario posterior a ese golpe de Estado. Es decir, tú no puedes quitarle la condición de revolucionario cuando te haces un proceso constituyente, cuando logras la participación de todos los sectores del país dentro de ese proceso y, por supuesto, donde se dan las primeras elecciones con el voto universal directo y secreto. Claro, entendiendo, eso lo piensas así, si entiendes la democracia solamente desde la representatividad y desde el sufragio. Si no entiendes la democracia así, porque, repito, el tema del concepto de democracia hoy está cuestionado y es muy amplio. Entonces, digo la democracia representativa. Entonces, si lo entiendes así, oye, mira, se dio la revolución del voto, lo llamó el profesor Tomás Estraca. Ahora bien, no se le dice transición porque realmente en el 48, esos 9 meses que está en el poder Rómulo Gallegos, y para que los militares los depongan, es muy corto como para decir que cambiamos de un orden social a otro. ¿Okay? Es muy corto, entonces no es catalogado. O sea, lo que se le haya denominado son 3 años de un ensayo democrático. Se ha denominado incluso la dictadura de un partido, porque bueno, Acción Democrática y su sectarismo. Quienes estudiaron ese fenómeno en su época y tratan de hacer algún tipo de homologación a épocas recientes, se dice que Acción Democrática se convirtió, era como para nosotros el PSUV, o sea, en aquel momento la búsqueda de la hegemonía del poder se le subió a la cabeza a Acción Democrática en aquel momento. Mira, Acción Democrática tenía cuadros en las Fuerzas Armadas Nacionales, en los sindicatos, tenía la mayoría en el Congreso, tenía la mayoría. Y además era profesamente excluyente. Excluyente, era sectario, era un partido sectario y ellos lo tuvieron que reconocer. Ahora, la referencia que más, y fue la que a mí me tocó trabajar desde muy temprana edad, cuando estudio historia en la Universidad Central de Venezuela, del 58, que para mí es la propia transición, que tenemos que aprender todavía mucho de ella, te digo que tiene un origen para mí negativo. ¿Y por qué tiene un origen negativo la transición del 58? Más que la transición, porque la transición es un proceso, repito, en el que se cambia un orden social por otro, ¿ok? Y en ese periodo, que puede ser un periodo de 1 año, 2 años, como puede ser de 4. Yo catalogo que la transición hacia la democracia representativa no es, como dicen mis compañeros historiadores, que la determinan o la periodizan del 23 de enero a cuando Rómulo Betancourt gana las elecciones en diciembre. Para ellos la transición acaba ahí. No, yo creo que no. Yo creo que la transición llega hasta el año 62, una vez derrotadas las sublevaciones militares por parte de la izquierda nacional frente al gobierno de Rómulo. Es un proceso. La posibilidad de la consolidación realmente del pacto de punto fijo con la exclusión del Partido Comunista. Con la exclusión del Partido Comunista. Entonces, que igual, la exclusión a esa primera firma, porque después el Partido Comunista avala el pacto de punto fijo. Pero yo te comentaba al principio que el pacto, esa transición pero la reacción del Partido Comunista, aún a pesar de todas estas circunstancias, parte de esos sectores de izquierda, irse a la sublevación y en ese proceso todavía no hay una estabilización. No hay una estabilización política. Hasta que se logre incluso la pacificación. Correcto. Es que no puedes hablar, mira, de una estabilización política cuando tienes a un Castro León en el año 60 queriendo invadir. Tú no puedes hablar de una presión política cuando tienes el partido de gobierno dividido entre izquierda y derecha, el MIR y por otro lado Pacalarraga también con otro sector. Tú no puedes hablar de una estabilización política cuando tienes un atentado presidencial. Tú no puedes hablar de una estabilización política cuando en Carúpano, en Barcelona, en Puerto Cabello se alzan los militares. Claro. Es decir, ¿cuál estabilidad política? Estamos en el proceso. Eso sí, cuando son derrotados los militares que pertenecían a la izquierda o los sectores de izquierda con las Fuerzas Armadas, en ese sentido, ahí sí se estabiliza el sistema político representativo y cobra validez el pacto de punto fijo. Del pacto de punto fijo te comentaba que es un inciso en la transición importante del 58, que para mí tiene un origen negativo. Porque en el fondo, si tú te pones a leer, cuando tú te enfrentas a ese 31 de octubre, en el fondo, mira, tiene un origen negativo porque el pacto de punto fijo, lo que en el fondo está reflejando es la falta de unidad, la falta de consenso. ¿Cómo es posible que yo tenga que firmar un papel para decirte que voy a respetar la Constitución y que no te voy a dar un golpe de Estado? El fracaso de la política, Nigmer. Eso, el origen. Eso no significa que el pacto en sí mismo después traiga unas consecuencias, como lo nombró el doctor Juan Carlos Rey, politólogo, que era un sistema de conciliación de élites. Claro. Y que va a funcionar durante 30 años, por supuesto con su agotamiento en los años 80. Pero lo interesante es que no comienza el pacto. Tenemos que recordar que las fuerzas democráticas, los partidos políticos, pasaron todo el año 58 buscando un candidato de unidad. Y no lo logran.
Es increíble. Es decir, se propusieron candidatos de COPEI, de Acción Democrática, de la URD, incluso dentro del Partido Comunista habían candidatos y no logran un candidato de unidad. ¿Y qué significa? Que tenemos que dividirnos. Y para enderezar, para que no vuelva a pasar, para que no venga el fantasma del año 48, el 24 de noviembre, ¿qué hacen los factores políticos? Dicen, ya va, ahí tenemos un Rómulo Betancourt, ya va, o sea, que no puede venir un golpe otra vez militar y vamos entonces a ponerlo por escrito. Esto ni siquiera hablado lo podemos tener, vamos a poner por escrito que aquí no nos vamos a matar. Interesante de esa transición, y es una de las cosas que yo creo que tiene mucha validez aquí, es el programa mínimo común, que mucha gente no le da importancia. Es decir, un programa de gobierno que permita que todos los factores políticos se pongan en consonancia para hacer una verdadera república. Yo creo que eso es importante. Hay un profesor historiador que discutimos mucho el tema del pacto y él decía que el pacto formalmente duró 2 años y unos meses cuando la URD se retira del gobierno de Rómulo Betancourt, porque el pacto está firmado principalmente por 3 organizaciones. Y claro, la URD al retirarse, y se retira porque el canciller Arcaya, que estaba representándonos en San José de Costa Rica, cuando la OEA pide la salida de Cuba, evidentemente, él por una posición personal y de partido del URD de no votar a favor, y el voto de Rómulo, o el voto de Venezuela era contra Cuba, se tiene que retirar y aquí logra que la URD salga del partido. Pero ese es un fin del pacto Punto Fijo formalmente. De manera formal. De manera porque formal. Al final lo que hizo fue consolidar el bipartidismo. Es el inicio del bipartidismo. Exactamente. Claro. Es decir, es el inicio del bipartidismo y lo que no se logra esa acción de la URD es, de alguna otra manera, desmontar la lógica del punto fijo que va a cobrar vigencia a lo largo. Se va a ir renovando con el gobierno de amplia base de Raúl Leoni y se va a ir también ampliando con el gobierno de amplia base y con el pacto institucional, que era un pacto, fíjate, ese era un pacto tácito, no era un pacto, tú no consigues en ningún... Mira, el pacto institucional dice que nosotros en el Congreso le vamos a dar espacio a todos los demás partidos políticos, ¿no? Ahora, Michael, todo lo que nos estás describiendo nos da una pauta importante de referencia de que no hay que buscar a Dios por las ramas. O sea, tenemos nosotros mismos unas referencias importantes de un ejercicio de transición que además aquellas aguas traen estos lodos. O sea, todo lo que se hizo bien o mal en aquella época trajo como consecuencia, bueno, la otra transición, que es la transición de la mal llamada Cuarta y Quinta República. Y el establecimiento de un sistema político gobernado por un sistema que progresivamente se fue convirtiendo en autocrático y hegemónico. ¿Qué podemos traer al día de hoy de esas lecciones, por ejemplo, del caso de la transición de no solamente el 35, sino además también del 58? Fíjate que el tema es no repetir errores. Te comentaba que en el 36 hubo el error de no darle espacio a esa juventud, porque es un tema también generacional, de las nuevas generaciones, de entrar en la política. No había espacio, no había forma. En el 58 pasa lo mismo. En el 58 los caudillos principales de los partidos políticos son los que se imponen internamente como candidatos. Es decir, el no permitir que los partidos políticos, su juventud generacionalmente y otras personas que pueden también ser parte de la dirección política de la nación, no permitirlo trae consecuencias nefastas, ¿ok? Y también es importante también decir que esas transiciones nos enseñan que siempre hay un plan que tiene que ejecutarse. Te hablaba del plan de febrero del 36, pero no te hablé del 58, el plan que Wolfgang Larrazábal le toca ejercer. El plan, ahorita en este momento se me fue la idea, era el plan que ejecuta Wolfgang Larrazábal, bueno, ahorita me vendrá la idea del nombre, seguro. Que es la del año 58. Ahora bien, en el año 98 nosotros nos encontramos con una plena transición que es, primero, la ruptura completa de la política de acuerdos, ¿no? La política de acuerdos, plan de emergencia, ya me vino a la mente, el 58. Entonces, tenemos 2 características, 2 errores que tenemos que aprender. Primero, la ausencia de la participación de las nuevas generaciones en la política, ¿okay? La mezquindad política de los caudillos tradicionales, en las dos transiciones que estamos nombrando. Segundo, las 2 transiciones tienen un plan de gobierno social directamente, algunos te puedes llamar populista, le puedes llamar como tú quieras, pero necesitamos atender, ¿por qué? Porque las dictaduras y los procesos totalitarios dejan una ausencia, y unas necesidades en la población que tú tienes que atender, es decir, que una persona que va a dirigir la transición no puede darse la vista gorda. En el año 98 pasa algo parecido, con la diferencia de que en el año 98
se rompe la política de acuerdo, es decir, no hay acuerdos con nada. Y hay un nuevo factor, hay unos nuevos factores, que es las Fuerzas Armadas Nacionales haciendo política, por supuesto en la figura del expresidente Chávez. Pero fíjate que también el presidente Chávez tiene que atender un plan, que es el Plan Bolívar 2000. Es decir, tiene que realizar un plan, porque era la única manera también de sopensar todos esos huecos y esos vacíos que el proceso anterior estaba. Ahora, fue un proceso importante y quizás más radical, porque bueno, fue muy rápido. Es un proceso que va del año 98, que él gana las elecciones, asume en el 99, pero el mismo día, el 2 de febrero creo que fue que en el 99 que asume, se da un proceso que termina en diciembre del año 99. Es decir, que es un año donde se transforma la Constitución, se crea el famoso congresillo, tú te acordarás, ¿ok? Y genera, pues, por supuesto, la exclusión completamente de todos los factores políticos que lo adversan, ¿no? Y si Ahora, hay un regreso al como no al sé centralismo. si hay una coincidencia de periodos de años en relación con el tema del 36 al 58 y la actualidad, porque después del 98 entonces estamos quizás en una misma situación después de haber vivido un estancamiento de la posibilidad del surgimiento de nuevas generaciones y que eso haya generado una ruptura que genere esta transición. Ahora pareciera que nuevamente, ya después de más de 20 años, hay un requerimiento de una generación que se encuentra estancada y que está generando la presión necesaria para poder avanzar, pero ya no solamente en un sector, sino en el otro, o sea, no solamente en el chavismo, sino en la oposición, ¿no? Por supuesto, pero lo que no puede cometer, el error que pueden cometer, esto si se lo vamos a hablar desde el punto de vista generacional, es entender la transición. Toda transición ha tenido que tener elementos del orden anterior, incluso elementos políticos en la para hacer participación. transición. Para hacer por transición. supuesto. Una Claro. vez que ya después tú Así es. instauras el sistema, Así es. el nuevo orden, por llamarlo de una manera, es otra cosa. En el caso del chavismo, el error seguramente podríamos afirmar que fue que prácticamente fue una cosa totalmente irruptiva. Claro. Trajo poco del orden, o pretendió tener poco del orden anterior, aunque al final terminó reproduciendo exactamente lo mismo y peor. Y peor, sin de lo duda, anterior, ¿no? sin duda que sí. Sin embargo, hubo ministros que del gobierno de Rafael Caldera que Chávez en un primer momento los quiso tener. Claro, ¿ok? Los Malix quiso Aguirre, mantener. pero fue una transición Una obligatoria. transición obligatoria, Porque no forzada. tenía que manejar No esas había. áreas. Y el problema es que la está haciendo una sola figura política. Y eso te genera que te va a generar que todos los sectores de la sociedad civil, política y militar se sientan excluidos y que terminen después en el año 2002. Pero esa es otra discusión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, y yo siempre nombro esta fecha, discúlpame, Nimmer, que me devuelva para Sí. hacer referencia al presente, ¿no? Que es el año 68, que si bien es cierto no se da una transición. Miren, en el año 68, por primera vez en el siglo XX, un partido le da la tolda presidencial, le da el gobierno a un partido de oposición, independientemente que estén dentro de la lógica Se del inicia el pacto, proceso de la alternabilidad. de la alternabilidad. Pero eso es importantísimo, ¿por qué? Porque tú revisas... y No tú había te- pasado en el país. No había pasado en el país nunca. Claro. Es decir, De manera que- democrática que hubiese de forma democrática cedido que- un partido a otro. no, Que nunca. todo había tenido que ser con violencia. Y con violencia, pero aparte de eso, lo peor es que el partido que gana no tiene la mayoría en la población. El partido que gana es el partido COPEI, pero lo hace con una división de Acción Democrática, que si tú sumas las dos divisiones, era el triunfador. Es decir, la mayoría era DECA. Aún siendo la mayoría DECA, mira, Raúl Leoni le otorga la banda presidencial a el partido de oposición, que es Rafael Caldera. Entonces, yo creo que eso es importante y rescatarlo en este momento. Es decir, entender y leer que, mira, que hay que tener unas normas de juego lo suficientemente claras como para respetarlas y subir los niveles de política. Es decir, hay que subir la política de nivel. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos y actualmente es que se ha perdido el nivel en la política. Es decir, la política se ha convertido en una cosa, pues mira, muy minúscula, pues como muy por debajo. Yo creo que actualmente, Nimmer, hay espacio, tiene que darse un espacio en la sociedad venezolana, en la política nacional, para que las nuevas generaciones cumplan un rol, ¿ok? Los partidos, hay una vuelta, como bien tú dijiste, al pasado. Tú te consigues en las calles venezolanas, en las calles de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, de Barquisimeto, te consigues un sentimiento de la antipolítica que nos recuerda a los años 90 y que nos trajo problemas. Yo creo que los partidos Claro, tradicionales... aquellas aguas trajeron estos lobos. Por supuesto, ¿no? por La supuesto. antipolítica nos llevó a una milla militar. Esto, claro. Y fíjate esto, Nimmer, en los años 90, a mí me preocupaba, no, una de las cosas que te trae la antipolítica es de alguna u otra manera buscar a un candidato
¿ok? Que sea completamente distinto a lo demás y el Salvador, el Mesías otra vez dentro de la política nacional. Eso lo logra, eso lo genera cuando la antipolítica empieza a reinar. La antipolítica empieza a reinar y que yo creo actualmente, esto lo digo como una posición política, yo creo que los partidos actualmente no se han recuperado de los años 90. Si tú revisas hoy la lista de todas las personas precandidatos y candidatos que quieren ser presidentes, y son partidos que están todavía sufriendo las consecuencias de los años 90. Y volvimos otra vez a los años 90, producto de una política gubernamental, o no de una política nueva, sino una política de cansancio, producto de los errores, de los factores políticos. Está bien, pero más allá de eso, tú necesitas realmente... estamos en marco, estamos ahorita en un momento de la transición. Yo creo que viene una transición política en Venezuela, Nigmar. Yo creo que tenemos que, el venezolano hoy, los factores tienen que entender, nadie puede venir creyendo, si quiere realmente fundar una república, si quiere realmente pues, rescatar a Venezuela del caos en el que cayó, puede venir cortando cabeza. Tiene que entender tres cosas. Uno, tiene que llegar con un plan de gobierno. Tiene que haber un plan. Si tú no puedes llegar queriendo ser presidente sin tú mostrar un plan de república. La segunda cosa, yo creo que tiene que dejar espacios para que las nuevas generaciones también jueguen un rol y todos los factores políticos. No sé si necesariamente que sea la política de acuerdo. Algunos hablan de un acuerdo, de un pacto, de la regeneración de un pacto. No, yo creo que el Pacto de Mundo Fijo fue un pacto de élites que funcionó en su momento, pero yo creo que tiene que haber un pacto con la gente, tiene un acuerdo donde la gente se sienta también representada, sin necesidad de que sea el partido el que dirija eso. Y creo lo otro, que en la actualidad, Nigmar, se necesita pues dejar que la mezquindad política. O sea, yo creo que una de las cosas que no hemos aprendido, y creo que la cultura venezolana ha parido, porque uno se pone a revisar, por eso te hablaba del origen del año 58, que no me gusta el origen del pacto, pero uno se pone a pensar que el origen es negativo, no cometer el mismo error. Es decir, no hagamos un acuerdo nacional y no hagamos una transición producto, mira, de la baja política. No hagamos una transición producto de la derrota de la política nacional, que sea producto pues de la victoria. Y la victoria que pueda ser desde unas primarias, desde una unificación de un candidato o desde incluso un criterio de unidad. Yo creo que pues por ahí una persona tiene que llegar a dirigir la transición. Se necesita un candidato de transición, no podemos el que crea que va a llegar a la presidencia y va a fundar una república directa sin contar con los factores que hoy están dentro del poder, es un error político y le va a salir caro, si eso llega a pasar. Sería un Chávez azul o amarillo. Un Chávez azul o amarillo. Michael, que quizás es más peligroso. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta acá Prohibido Olvidar con este tema muy interesante de la transición, y seguiremos abordando otros temas para el próximo Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.